Digamos. Bien, hermanito, muchísimas gracias por estar aquí. Me voy a permitir poner silencio a sus micrófonos. Permiso. Bien, bien, hermanos queridos, muchas gracias nuevamente por la... Primeramente, estamos aquí dejando o admitiendo a más hermanos y amigos. Viene Alexandra de la ciudad de Antofagasta. Gracias a Dios que puede estar con nosotros hoy día. Muchísimas gracias por estar aquí a cada uno de ustedes, quienes con su presencia apoyan esta plataforma para continuar estudiando la palabra de Dios. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos todos. Estamos nuevamente con el hermano César Morales, Iglesia de Cristo en la Florida. Así que gracias, hermanito, nuevamente por estar aquí. Vamos con la segunda patita, como decimos en Chile. Segunda parte, el tema la verdadera fe, si no me equivoco. ¿No es así? Así estamos. Bien, hermanos queridos, vamos a, antes de comenzar esta reunión, en la cual nuestro hermano viene con la segunda parte del tema que venía presentando el día de ayer, a tener una oración a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor, y quería invitar en esta ocasión entonces a nuestro, y quería invitar a nuestro hermano Cirilo, nuestro hermano Cirilo, me cae también mi hermano Cirilo. El Señor le bendiga, hermanito. ¿Es posible que nos lleven una oración antes de comenzar, por favor? Un gusto, sí vamos a orar. Oremos. Señor Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque cada día derramas bendiciones sobre nosotros que no merecemos. Queremos agradecerte, Señor, la reunión de esta tarde en esta plataforma. Queremos agradecerte, Señor, la tecnología que pones al alcance de nuestra mano y los medios electrónicos como el Internet. Queremos agradecer, Señor, por los hermanos que organizan cada día estas reuniones para honrar y gloria tuya y para el alimento de tu pueblo espiritual. Queremos darte las gracias, Señor, porque traes bendición a través de nuestro hermano que va a exponer el mensaje en esta tarde. Queremos rogarte, Señor, que tú le multipliques y le hagas prosperar en todo lo que él hace, especialmente en lo espiritual. Bendícelo, por favor, en su casa y en su trabajo cotidiano, si es que también tiene alguna otra labor diferente. Te rogamos, Señor, que bendigas a los hermanos con los que él regularmente trabaja allá donde se encuentra. Ahora, Señor, queremos rogar que bendigas a cada uno de los que estamos conectados en esta tarde, para que tu palabra sea ese alimento espiritual para nuestro ser interior y que también dentro de nosotros esa palabra pueda germinar y así dar fruto para honra y gloria tuya. Por favor, ayúdanos a transformar nuestra vida cada día delante de ti para tu honra y tu gloria. Si hay personas, Señor, que se están conectando a través de este medio o a través de algún otro medio electrónico, Señor, por las redes sociales, te rogamos, Señor, que ellos también puedan abrir su corazón y estar dispuestos para obedecer a tu palabra, Señor, dando el paso que es el bautismo, que es el nuevo nacimiento que tú tienes señalado a través de tu escritura. Por favor, si hay alguna enfermedad, alguna aflicción en el cuerpo de nuestros hermanos, o sobre todo si hay algún problema en el espíritu, lo ponemos en tus manos, Señor, para que tu misericordia alcance y proteja a cada uno, Señor, tú mejor que nadie nos conoces. Por favor, ayúdanos el resto de esta tarde y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cirilo, por habernos traído esta oración introductoria para que podamos entonces escuchar el tema del día de hoy. Sin antes mencionar, por supuesto, mencionando antes, de que este estudio que ustedes del cual están participando en esta hora con su presencia, podrá ser subido posteriormente en la plataforma de YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA. Ahí lo pueden ver para poder revisarlo nuevamente, para poder compartirlo si ustedes desean, con este tema que nos traerá nuestro hermano César Morales, y también, por supuesto, transmisión en vivo a través de Facebook Live por la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente por su presencia, por apoyar con su presencia el día de hoy también. Y pasamos con nuestro hermano César Morales. Adelante, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias. Voy a colocar la presentación Adelante. y ustedes me indican con el dedo ahí si se está viendo completa, por favor. Ahora entra. Súper. Excelente. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes, hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Buenas tardes. Gracias por la invitación que me han extendido y en estas dos clases que
vamos a estar estudiando la palabra del Señor en el día de ayer y el día de hoy. El tema, el tema está, como vimos en el día de ayer, el tema está expuesto en el mismo capítulo para ambas clases, ¿no? Estamos hablando del capítulo número 3 del Evangelio según Juan. Ayer estuvimos viendo las señales que salvan. Y esa fue la introducción o la base para lo que vamos a ver hoy día. Entonces, si alguien se ha perdido la clase de ayer, como dijo el hermano, está grabado ahí en el canal de YouTube y también en el fanpage de la Iglesia de Cristo ahí, PDA. Y pueden buscarlo ahí también el video para que puedan ver el video completo y así poder entender de mejor manera lo que vamos a ver hoy día, ¿no? El capítulo número 3 del libro del Evangelio de Juan nos trajo en el día de ayer justamente la mirada respecto al propósito del libro, ¿no? El propósito del libro del Evangelio de Juan es muy claro y preciso, al igual que la mayoría de los libros, o la gran mayoría de los libros que nosotros tenemos en la vida tienen un propósito. El escritor no lo escribió porque sí, no fue porque había que escribirlo, sino que tiene un propósito. Y por supuesto, los libros de la Biblia tienen un propósito. Y el propósito del Evangelio de Juan lo vimos con detalle en el día de ayer. Está escrito justamente al final del Evangelio, en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, donde dice que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, las que no están escritas en este libro, es decir, solo en el Evangelio de Juan no están escritas, pero estas, las que sí están escritas, son para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito. Entonces, cuando conocemos el propósito del libro, nos vamos a acercar a la lectura de una forma distinta, porque vamos a empezar a, como buen investigador, como lo haría un policía, ¿no? Buscando todos los detalles del libro donde están las señales, esas señales que pueden hacer de usted y de mí un hombre o una mujer salva al ver las señales, solo las que están escritas en el libro de Juan. Con mayor razón, si logramos verlas en el resto de los evangelios, más bendición vendrá sobre nuestra vida. El resumen de lo que vimos en el día de ayer es lo siguiente, que podemos tener vida eterna si creemos y podemos creer si vemos las evidencias de las señales. Lo segundo, y que no fue nada nuevo porque es un texto muy conocido, pero lo miramos desde otros prismas que me parecen interesantes, espero que ustedes también haya sido en el día de ayer, es que en esa conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo que deben hacer de nuevo del agua y del espíritu, lo explicamos, ¿no? También llegamos a la conclusión que nacer de nuevo no depende de los hombres, sino de Dios. Y es Dios quien nos confiere ser hijos de Dios. Eso lo vimos también en el capítulo número 1. Y para tener vida, debemos mirar hacia la cruz, a donde está nuestro Señor Jesucristo. Eso es un resumen bastante global de lo que ayer vimos, ¿no? Y lo que hoy día vamos a seguir viendo en este capítulo 3 tiene estrecha relación con lo que vimos ayer, así que no se pierda de eso. Por favor, le pido, no se distraiga, porque lo que vamos a ver desde aquí hasta el final del capítulo está todo, absolutamente todo relacionado. ¿Por qué? Porque es el objetivo del libro. El objetivo del libro es que podamos ver las señales que nos llevan a la salvación, las señales que nos llevan a creer verdaderamente. Y hoy día lo que vamos a ver es justamente eso, la fe que salva. Porque fe es creer, así dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. La fe es lo mismo que creer y creer es lo mismo que la fe. Por lo tanto, estaremos hablando de lo mismo, de la fe o de creer, indistintamente. Le he traído un pequeño gráfico del capítulo número 3 para que entendamos cómo está dividido en 4 secciones. La sección del día de ayer, que fue del versículo 1 al versículo 15 en una conversación muy conocida y que aquí en esta plataforma la han predicado muchas veces y muchos lo han tocado en forma directa o indirecta, está relatada del versículo 1 al 15, que es la conversación de Nicodemo con Jesús. Pero hoy día vamos a ver 3 secciones. Bueno,
Claramente esto daba para más de dos estudios, ¿no? Un tres y cuatro. Pero estas tres las voy a resumir. Entonces hay que estar atento, porque si se pierde, se va a perder. Así que hay que estar atento a lo que vamos a estar revisando. Las siguientes secciones, del versículo 16 al versículo 21, va a hablar Juan el apóstol. Luego, en la tercera sección, en el versículo 22 al 30, va a hablar otro Juan, el Juan el Bautista. Y luego va a cerrar la sección de este capítulo, del versículo 31 al 36, nuevamente Juan el apóstol. Así que todo tiene relación con la conversación que tuvo el Señor con Nicodemo, con esa conversación donde le dijo que debía nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, y donde Nicodemo no entendió a la primera de qué se trataba y el Señor debió darle dos ejemplos para que este hombre pudiera entonces entender. Pero este sigue. Esto sigue entonces. Y entramos entonces a la sección número 2, es decir, a las palabras de Juan el apóstol. Yo sé que usted dirá, pero ¿cómo no están marcadas en rojo en mi Biblia? ¿Y no son todas las palabras en rojo las palabras de Jesús? Sí, es cierto. Así, aquellos que han traducido ciertas versiones han puesto en color rojo las palabras de Jesús. Pero lamentablemente en estos versículos del 16 hasta el versículo 21, no es Jesús el que está hablando. Aquí es, de acuerdo a la construcción gramatical de estos versículos, está hablando Juan el apóstol. Juan va a hablar varias veces de esta forma, es decir, va a comentar algunas secciones de los sucesos que van pasando en el Evangelio. Así que no nos vamos a sorprender, lo vamos a encontrar en varias oportunidades. De hecho, el capítulo 1 lo encontramos. Encontramos secciones que está hablando sobre ciertos asuntos y luego viene un comentario de él, etcétera, etcétera. Y así lo vamos a ver a lo largo del Evangelio. Esta es una sección muy conocida y esta sección conecta directamente con lo que el Señor terminó en el día de ayer que vimos. Porque las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo fueron estas, haciendo alusión a lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento, que está escrito en el libro de Números. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y así termina, diciéndole que debe mirar hacia allá, que es un tipo de Cristo, lo vimos ayer, que está hablando acerca de quién va a ser levantado, en este caso levantado en la cruz, el Hijo del Hombre, y remata y termina diciendo que todo aquel que cree va a tener vida eterna, para que todo aquel que cree tenga en él, en Cristo, en aquel que está ahí, en esa cruz, dando su vida, tenga vida eterna. Entonces, ahora habla Juan y Juan habla respecto a lo último que dijo nuestro Señor Jesús. Fíjese lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice, ¿por qué? Es decir, una breve conclusión de lo que anterior dijo. El Señor termina diciendo acerca de que debemos mirar a aquel que está levantado ahí, al Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Y ahora introduce Juan diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, de tal manera amó Dios al mundo que lo puso ahí en la cruz, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente lo mismo que acaba de decir Jesús, lo repito otra vez. Juan lo vuelve a confirmar, lo reconfirma, lo que dijo el Señor. Este es un texto muy conocido, es un texto que se predica en las esquinas, ¿no? Especialmente en los grupos religiosos de carácter evangélico, pentecostal, normalmente vemos los predicadores y sin duda muchos de nosotros lo sabemos ya de memoria este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero este texto no está solo. Este texto está en un contexto y ese contexto es el que estamos viendo desde ayer hasta hoy. Ese contexto es justamente la conversación de Jesús con Nicodemo. Todo aquel que cree en él no se pierda, tenga vida eterna, porque Dios, dice, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, hablando del que había dicho antes, ¿no? Que había sido puesto como la serpiente en el desierto. No vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, y vuelve a tomar el tema de creer, fíjese, porque Jesús tocó el tema y termina la conversación con eso y vuelve Juan a hablar de creer.
El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Jesús terminó justamente con la frase, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, le dijo Nicodemo. Y Juan entonces nos va a recalcar esta idea y nos va a mostrar de diferentes ángulos esta situación. Nos va a decir que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el mundo va a ser salvo por él. Que el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice Juan, porque no ha creído en el nombre del unigénito, dice. No ha creído en el nombre del unigénito. La venida del Señor al mundo, en la encarnación, como es mostrado en el capítulo 1, versículo 14, que el Verbo se hizo carne, no fue justamente para condenar al mundo, sino más bien para salvar al mundo. Y eso lo vamos a encontrar en varios versículos, justamente en el Evangelio de Juan. La palabra del Señor nos muestra que solamente hay dos caminos, eso lo hemos aprendido en Mateo, ¿no? En el Sermón del Monte. Una y otra vez se predica por muchos hermanos. Hay dos caminos, no hay más. No hay más alternativas para el hombre. O eliges uno o eliges otro. Y Juan está hablando justamente de eso, está hablando de los que creen y de los que no creen. Ahí están los dos caminos. Esos dos caminos mencionados ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. El que cree en Cristo va a escapar de la condenación, pero el que no cree en Él ya está condenado a causa de sus propios pecados. Ese es el tema que está tratando Juan, el evangelista, el apóstol en estos versículos, porque nos está dando uno se está profundizando, más bien dicho, y está haciendo aplicación de lo que Jesús terminó diciendo a Nicodemo. Y nos va a abrir los ojos a los oyentes, a quienes estamos aquí leyendo justamente esta sección. El objetivo es justamente eso, abrirnos los ojos para que podamos entender qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos para obtener la vida eterna. Debemos creer, dice, y así debemos hacerlo. Creer en Él, en Cristo, es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así lo acaba de decir este versículo. Así que en este cuadro podemos ver exactamente lo que dijo Juan, que creer en Él es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer nos lleva a ser salvo, hermanos, que es lo mismo que la vida eterna, que ha sido tratada por Juan justamente aquí. Y no creer es perderse, es condenarse. Juan decía que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida. Y más adelante dice que el que cree en Él no sea condenado. Dice, porque aquel que va a ser condenado, producto que no cree, no ha creído en el nombre del unigénito. Y esta frase es muy interesante porque Juan nos va a poner en una disyuntiva muy interesante. Este término, en el nombre del unigénito, tiene una variedad de matices y significado en el uso. Sin embargo, es en el nombre de que se usa con frecuencia, hermanos, en las escrituras como una expresión de autoridad, de poder. Recordemos la gran comisión, cuando nuestro Señor Jesús en Mateo 28, 18 está diciendo justamente que queremos ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre, es algo que se va a repetir. Déjeme darle un tips. En el nombre. La frase en el nombre nos va a aparecer en la Biblia 61 veces. 61 veces, de las cuales 35 están en el Antiguo Testamento. Una de ellas, una del Antiguo Testamento, se está refiriendo en el nombre de los dioses,
respecto a quienes querían seguir ese camino. El resto está todo en relación en el nombre de Dios, bajo la autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta palabra 28 veces, en el Nuevo Testamento completo, pero en los Evangelios lo vamos a encontrar 7 veces. Nosotros estamos viendo el Evangelio de Juan. Aquí en Juan se va a repetir 3 veces esta palabra, en el nombre de, mostrándonos la importancia que tanto en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como en Juan, vamos a encontrar esta palabra, pero prácticamente el 50% de ellas usadas aquí en el Evangelio de Juan. En el nombre de, ¿cómo no recordarnos de aquellas palabras que están escritas en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 7, cuando los gobernantes apremiaron a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? Lo estaban interrogando, justamente diciéndole con qué autoridad, con qué poder, en qué nombre habéis hecho esto. Esas fueron las palabras usadas por los principales, por los gobernantes. Ellos entendían claramente, el judío entendía claramente que hablar y decir en el nombre de significaba bajo la autoridad, bajo el poder de algo. Y eso le están exigiendo a Pedro y a Juan en el interrogatorio que está en el capítulo 4, usted puede verlo ahí en el libro de los Hechos. En el nombre de. Esto es muy interesante, porque el que cree en él debe creer en la autoridad del Hijo unigénito de Dios. Y esto Juan ya nos va a centrarnos en qué debemos creer. Aquí el creer no es creer porque sí. Aquí el creer no es un creer subjetivo de lo que a mí se me ocurra o lo que salga de mi mente o de un sueño. El creer de lo que nos está hablando Juan, el evangelista, es muy específico. Es creer en el nombre del unigénito de Dios. Es decir, en creer en la autoridad de aquel que ya lo mencionó Jesús en los versículos finales de la conversación con Nicodemo, de aquel que estaba ahí en la cruz. Creer en la autoridad, creer en el poder del unigénito, porque eso nos va a llevar a ser salvos, a tener vida eterna, pero no creer eso nos va a llevar a perdernos y a condenarnos. Dijimos que son 4 secciones. Las estoy viendo rápida esta segunda, ¿no? Les dije por el tiempo. Y vamos a pasar entonces a la tercera sección que le voy a llamar el incidente. Esa sección donde en el versículo 22 al versículo 30 va a estar hablando Juan el Bautista. Parte así. Después de esto, dice que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Después de esto, ¿después de qué? Después justamente de esto, de la conversación de Jesús con Nicodemo, que sucedió en la noche, acuérdese, estaba la noche, y entonces al otro día, esto que está acá, está inmediatamente, al otro día, tenemos aquí a Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea y estaba allí con ellos. Recuerde que ayer les dije que todo este evento sucede en Judea. La conversación anterior de Nicodemo con Jesús sucede en Jerusalén. Jerusalén está dentro del marco de la región de Judea. Jerusalén es la capital y está en el área de Judea. Entonces, cuando dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, no es que se fue a otro lado, sino que se fue ahí a las ciudades o a los lugares cercanos a Jerusalén. Y estaba allí con ellos y bautizaba. Y Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Bueno, nos da un detalle ahí acerca de lo que le va a suceder a Juan después, ¿no? Este es un comentario ahí que nos hace Juan el evangelista. Pero aquí hay un detalle. ¿Recuerdan la conversación de Nicodemo con Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Que es necesario nacer del agua y del espíritu. Juan el apóstol nos va a hacer un paréntesis y nos va a explicar esto del creer. Y luego va a seguir la historia ahora hablando acerca de lo que pasa al día siguiente con Jesús y sus discípulos y Juan el Bautista. Y nos va a hablar acerca del bautismo, fíjense.
nos va a hablar acerca del bautismo y esto tiene estrecha relación con lo que Jesús les dijo a Nicodemo. Por eso que el Espíritu Santo pone esta historia acá, porque tiene estrecha relación con lo de antes. Esto no está separado, esto está junto. Bautizaban en On, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan todavía, dice, no había sido metido en la cárcel. El bautismo de Juan tenía un propósito, así lo dice Lucas. Lucas dice, ¿para qué era el propósito? Dice que él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero ¿cómo es? Pero si el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados es el de la gran comisión. Sí, es verdad, pero el de Juan el Bautista también lo era. Aquí lo dice que el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Ahora tenemos que explicar a quién era todo esto. Bueno, la verdad es que el texto lo dice, yo no lo puse acá, pero el texto sigue en el versículo 4 de Lucas y el versículo 5. ¿Y qué sucede acá? Es que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor, el médico amado, va a explicar por medio de un pasaje de Isaías cuál era el trabajo de Juan. Y nos va a decir que Juan era la voz que clamaba en el desierto, que debían preparar el camino al Señor, que debían hacer sendas derechas, rectas, y que todo valle será rellenado y todo monte collado será... Y ahí seguía con todo lo que decía Isaías, ¿se acuerdan? Bueno, claramente Isaías nos mostraba que Juan, el trabajo de Juan era preparar el camino al Señor. Así que este bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado era preparar el camino al Señor. Él lo llevaba a preparar al pueblo judío, al pueblo israelita, que eran los que se acercaban para ser bautizados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no saque de su mente que esto tiene estrecha relación con lo que le dijo nuestro Señor a Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu. El versículo 25 dice que surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y esto es muy interesante. Esto es una información muy rica porque estamos hablando del bautismo y luego empieza una discusión sobre la purificación. Y bueno, tiene que ver con el bautismo, porque ir a las aguas era un acto de purificación que tenían los israelitas. La purificación ya es mencionada por allá en el libro de Levítico, en el capítulo 14. Lo puede ver usted, leer y releer de las cosas que ahí se están mencionando. Así que no son nuevas. No son nuevas para ellos y no son nuevas para nosotros tampoco. El que leamos y veamos justamente esos actos de purificación. La purificación entonces era una discusión entre los discípulos de Juan y este judío, porque ellos entendían que debían ir a las aguas para purificarse. Ya entendemos en el Antiguo Testamento algunas historias sobre esto. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10, cuando a Naamán se le dice que vaya y se lave, que se sumerja 7 veces en el Jordán para purificarse de su enfermedad? Y así lo dice después Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, que finalmente Naamán obedeció y fue y se sumergió 7 veces en el Jordán. Esto demuestra, hermanos, que los judíos entendían que la purificación implicaba justamente inmersión en el agua. La imagen que estoy poniendo aquí en pantalla pertenece a lo que los judíos llaman los mikve. Los mikve, hermanos, son espacios donde se realizaban los baños de purificación. Y esa purificación se prescribe justamente en el judaísmo, hasta el día de hoy. ¿Se ha preguntado usted por qué en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37-38, cuando Pedro le dice, bueno, arrepiéntanse y bautícese, ya sabemos la historia, y cuántos se bautizan son 3.000? A veces han salido unas discusiones un poco vanas entre la hermandad. ¿Cómo fue posible que se bautizaran 3.000? Debieron haber pasado varios días, toda la gente ahí bautizándose.
Y aún haciendo matemática y un poco de matemática logarítmica, podemos ver, digamos, de que se bautizaron uno, después dos, y los otros dos ayudaron, y podemos hacer una curva, y ya, ok. Pero lo que se ignora es que afuera del templo de Israel, existían los mikveh, lo que usted está viendo acá. Y estos mikveh eran para la purificación de los judíos y se metían al agua para entrar purificados al templo. Así que no es de extrañarse que los apóstoles, los primeros cristianos, usaron estos elementos para poder bautizarse ese día. Si usted se fija, tiene dos escaleras. O más bien dicho, es una, pero que está dividida en dos. Una para que entraran y otra para que salieran. Así que las personas entraban, se sumergían y salían en un acto de purificación. Ahora, no solamente se hacían en estos mikvehs, sino que también se hacían lo que nosotros conocemos como el río Jordán, ¿no? Que estaba ahí cerca. Y ahí es donde encontramos a Juan el Bautista bautizando y también a nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la tradición judía, ellos señalaban que en los mikvehs no debía haber agua estancada. Claramente en esta foto que yo les mostré el agua está estancada, pero había un sistema donde el agua fluía y corría. Porque ellos tenían esa tradición de que el agua debía correr y quizás como a veces echamos la broma cuando llevamos a alguien al agua, es que los pecados se los lleva al agua, ¿no? Bueno, así es como los judíos hacían las purificaciones. Así que el tema del bautismo va a ser un tema importante. No es un tema que debemos dejar de lado, porque está en el contexto de lo que el Señor hablaba con Nicodemos antes, diciéndole que debía nacer del agua y del espíritu. Nacer del agua, porque el agua purifica, porque el agua purificaba en el sistema judío y con mayor razón en el sistema cristiano. Así fue mandado y así debemos obedecer todo esto, porque el Señor lo ha dicho y así debemos hacerlo. Esta fue una discusión no menor. Fueron justamente a hablar con Juan acerca de esto. Y va a venir aquí una amonestación, porque era una discusión y esta discusión va a tener una amonestación que está dentro de esta tercera sección que estamos viendo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, dice, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Esto es muy interesante porque Juan el Bautista lo que reconoce es que el trabajo, lo que está haciendo el Señor, ha sido dado del cielo. ¿Qué es lo que dijo Nicodemo cuando se acercó al Señor? Sabemos que has venido de Dios por las señales que haces. Hemos visto las señales y sabemos que has venido de Dios. Bueno, Juan también reconoció y mucho antes cuando dijo, aquí el Cordero de Dios que viene y que quita el pecado del mundo. Reconoció en Jesús que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Altísimo, que Él es el unigénito del Padre. Lo vinieron a acusar. Bueno, esto del bautismo no termina aquí, porque en el capítulo 4, que es el siguiente, en el versículo 1, explica de que en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino eran sus discípulos. Pero el tema sigue, la discusión sigue sobre este tema de la purificación. ¿Y quién está autorizado para hacer esta cosa? Y entonces Juan le está diciendo que Jesús tiene toda la autoridad. Un hombre no puede recibir nada si no les es dado del cielo. Vosotros mismos, dice, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Está diciendo Juan el Bautista justamente eso, ya lo sabemos. El que tiene la novia es el novio y va a dar una explicación muy interesante. ¿Se acuerdan que Jesús usó dos ejemplos para poder aclararle la idea a Nicodemo? Bueno, Juan el Bautista va a usar un ejemplo para aclararle a los discípulos esta discusión que están teniendo sobre la purificación. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado. O sea, él era el amigo del novio. Lo importante aquí es el novio. Miren al novio.
Y por eso que él termina con esa humildad, con estas palabras tremendas. No voy a ahondar en ella porque, bueno, esto amerita un estudio, una predicación, ¿no? Para quien quiera hacerlo, sobre la frase que dice, que dice Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Ahí entonces tenemos tres secciones. La primera sección, la conversación de Nicodemo con el Señor, que termina diciendo que hay que creer para tener vida eterna. La segunda sección, donde Juan, el evangelista, va a hacer un breve comentario de lo que terminó diciendo Jesús, diciendo que, bueno, que efectivamente hay que creer, pero hay que creer en el nombre del unigénito de Dios. Luego va a venir esta discusión al otro día, en la mañana, sobre el bautismo, sobre la purificación, y ahora vamos a entrar en la tercera, perdón, en la cuarta y en la última sección de este capítulo, donde Juan, el evangelista, va a retomar otra vez el escrito y va a hacer un comentario. Y prestemos atención al comentario de Juan, porque como Juan ya antes nos dio luces de lo que estaba diciendo Jesús respecto a por qué tenemos que creer y cómo vamos a tener la vida eterna, ahora va a ser un comentario otra vez en la parte final, en los versículos 31 al 36. Nuevamente va a hablar Juan el apóstol. Dice, ponga atención, el que procede de arriba está por encima de todos, el que es de la tierra procede de la tierra y el que habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todo. ¿Cómo? ¿Qué dijo Juan el Bautista recién? Justamente, yo necesito de crecer y él crecer. ¿Qué dijo recién? Que lo importante es el novio y que no soy importante yo. Bueno, Juan está haciendo ahora una breve interpretación de lo que terminó diciendo Juan el Bautista, diciendo que el que procede de arriba está por encima de todo. Exactamente lo que acaba de decir Juan, pero con otras palabras. Juan y Juan, ¿no? Juan el Bautista, Juan el Evangelista. El que es de la tierra, procede de la tierra, habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todo. ¿Quién? Cristo. Está hablando de él, del novio. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. O sea, no es cualquier persona. Este Jesús es el que ha visto, ha oído, da testimonio, pero nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Dios no miente. Dios no miente. Pero sigue diciéndonos Juan y nos sigue abriendo los ojos sobre este tema y nos dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da al Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Fíjese las expresiones que está diciendo aquí. Jesús habla las palabras de Dios porque Dios le dio la medida completa del Espíritu Santo. En contraste, hermano, con lo que vemos en los profetas, con lo que vemos en los mismos apóstoles, que tenían dispensaciones especiales del Espíritu Santo, pero Jesús tenía todo, lo completo, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces Juan nos está presentando a este que mismo Jesús dijo a Nicodemo que iba a ser levantado ahí como esa serpiente y que había que mirar ahí, poner la mira ahí para tener la vida eterna, nos está presentando que Él es todo. Y va a terminar con estos versículos maravillosos del versículo 35 y 36. Y que lamentablemente pocas veces nos damos cuenta porque nos pasamos de largo, porque nos fijamos más en la conversación de Nicodemo, nos fijamos más en de tal manera amó Dios al mundo y pocas veces nos centramos en los versículos 22 en adelante y especialmente en el versículo que vamos a ver ahora. Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree, que viene de una palabra griega que es pisteus, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree, que es apistea, que significa rehusar la creencia, no obedecer, la Reina Valera la va a traducir como rehúsa creer, la nueva versión internacional lo va a mencionar como rechazar, la NTV como no obedecen,
la Biblia de las Américas como desobedecen, la nueva versión de las Américas como desobedecen, la Biblia de Jerusalén como resisten, la Biblia textual, que bien textual respecto al texto griego, dice desobedece. El que desobedece nunca verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. Usted dirá, bueno, pero yo tengo aquí la Reina Valera y no hice desobedecer. Bueno, ya le acabo de explicar y le acabo de mencionar de que esta palabra griega también se traduce como obedecer. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo de agua y de espíritu puede entrar en el reino. Y luego terminó la conversación con Nicodemo diciendo, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Versículo 15. ¿Pero qué explicó Juan? Juan el apóstol ahondó sobre estas palabras de Jesús y dijo lo siguiente, creer en él es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso lo vimos en los versículos anteriores. El que cree va a ser salvo, que es lo mismo que la vida eterna, lo dijo Juan. Pero el que no cree no va a ser salvo, va a perderse, que es lo mismo que condenarse. Pero luego Juan nos va a terminar con un versículo espléndido para nosotros, maravilloso, que nos va a explicar qué es creer. Y nos va a decir que el creer es obedecer. El que cree, obedece. Porque el mismo Juan dijo que el que no obedece no tiene la vida eterna e incluso tendrá la ira de Dios. Hermanos, si armamos ahora el rompecabezas y el cuadro completo del capítulo número 3, nos vamos a dar cuenta que la conversación de Jesús con Nicodemo al nacer de nuevo del agua y del Espíritu se estaba refiriendo al Señor a que debían creer en el nombre del unigénito de Hijo de Dios, que debían ir a las aguas de la purificación, que debía el Espíritu entonces hacer cambiar, porque habló, ¿se acuerdan? Lo vimos ayer sobre el viento, hizo el ejemplo del viento, que una vez que uno va a las aguas del bautismo, son perdonados los pecados, uno empieza una vida nueva, a nacer de nuevo, una vida nueva, y en esa vida nueva se deben ver los efectos del Espíritu en nuestra vida, como se ven los efectos del viento en los árboles, en las hojas, en el polvo que se levanta. Nuestro carácter debe cambiar, nuestra vida debe cambiar, nuestra forma de vivir debe cambiar, todo debe cambiar. Nacer de nuevo. De esa manera nomás se puede entrar al reino. No hay otra. Pero se debe creer, porque todo aquel que cree va a tener la vida eterna. Pero ya nos dijo Juan que creer es creer en la autoridad del Hijo. Y si el Hijo nos manda, hay que hacerlo. Y creer es ser salvo, es tener vida eterna. Pero lo contrario, no creer es perderse, es condenarse. Y nos cierra Juan diciendo que creer es obedecer. Así que lo que Nicodemo debía hacer era obedecer lo que el Señor estaba diciendo. Debía entonces nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar en el reino. No le bastaba a él haber nacido como judío, no le bastaba con las cosas externas que los fariseos adoraban en su religiosidad, sino que el Señor lo llevó a lo interno, a nacer del agua y del espíritu, cosas que él debía saber y que estaban escritas en el libro de Ezequías y también en el libro de los Salmos, en el capítulo 51 que vimos ayer. Ya hablaba el Espíritu Santo de hacer un cambio en el interior y debemos nacer de nuevo. Y por eso se debe obedecer el mandamiento, porque el que no obedece no tiene la vida eterna y la ira de Dios vendrá sobre ellos. Bueno, ¿y dónde queda entonces todos estos grupos religiosos y toda esta gente que dice que creyendo estamos listos? ¿Que solo creyendo estamos listos?
Bueno, déjeme explicarle algo. Antes del capítulo 3 está obviamente el capítulo número 2. Y en el capítulo número 2, al final del capítulo número 2 del Evangelio de Juan, se expresan las siguientes palabras respecto a personas que creen, pero no obedecen. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, hermanos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí tenemos un grupo de personas que creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, creían en la autoridad del Hijo de Dios, creyeron al ver las señales, como también algunos creen al leer el libro de Juan, creen en Jesucristo, pero no obedecen. Y por eso que Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía todo y conocía el corazón de ellos. Y a pesar que dice que muchos creyeron, el Señor no confiaba en estos, porque no obedecen. Déjeme darle un segundo ejemplo de la Biblia, un segundo ejemplo del Nuevo Testamento, y este es más decidor que este. Eso está en Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, cuando Santiago, para hablar acerca de que la fe debe ir acompañada de las obras, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, les. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, los demonios también creen. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que no obedecen. Saben quién es Dios. Conocen a Dios. ¿Se recuerdan como decían de Jesús? Has venido aquí a torturarnos antes de tiempo. Tú eres el Hijo del Altísimo. Lo conocían, sabían quién era, sabían el poder, sabían todo. Creían en él. E incluso tiemblan, dice. Porque hay algunos que dicen creer y ni tiemblan con las cosas del Señor. Los demonios creen, pero la diferencia entre nosotros y los demonios se llama obediencia. Obediencia. Por eso que el creer no basta por sí solo. El creer nos mueve algo. Dijimos que la fe es lo mismo que creer, y eso lo dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. Creer es fe. La fe viene por oír la palabra del Señor, pero no se queda ahí. Es una fe activa, una fe que nos mueve a hacer algo. Es una fe que agrada a Dios. ¿Cuál? La obediencia. Varones hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados. Arrepentirse y obedecer. ¿Cómo? Vaya a las aguas del bautismo. La discusión de los judíos con Juan el Bautista y sus discípulos era justamente sobre la purificación, por hermano. Ellos tenían muy claro que debían purificarse para andar en las cosas del Señor. La fe es creer, creer es obedecer, así que el tema de hoy se concluye con lo que partimos. La verdadera fe es obedecer. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído un tema tan interesante. Y esto ha derivado, evidentemente, en, digamos, frases y palabras de los hombres de Dios, de Jesucristo mismo, en el hecho de que lo que decía justamente el hermano, no voy a redundar un poquito lo que estaba diciendo, pero esto de creer es definitivamente en obedecer. ¿Ya? Como decía el hermano, según decía el libro de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Claro que sí. Mucha gente que cree y dice que cree en Dios, pero lo obedece, eso ya es otra cosa. Así que es un tema bien interesante, lo ha desmenuzado bastante bien, hermano, está, pero muy
entendible, así que quiero agradecer yo personalmente desde mí mismo por habernos traído este tema que ha sido dividido en dos partes. Estoy seguro que si lo hubiera podido dividir en tres partes o en cuatro partes lo hubiera hecho también. Sí, sí, Así en tres que habría sido mejor porque me apresuré mucho en esta, en esta segunda, pero bueno, porque espero que se haya da para entendido. bastante, exacto, claro, da para bastante porque podemos ir hablando parte por parte acerca de lo que es creer y de el resultado de que una persona crea en el Evangelio y en la forma que uno tiene para poder obedecer a Dios. ¿Qué es lo que espera Dios? Que nosotros creamos primeramente y que cumplamos con todo el plan de salvación que está especificado y estipulado en la palabra del Señor Nuevo Testamento. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Vamos a tener una oración entonces ahora para continuar después con el hermano Néstor, que va a traer las novedades acerca de aquellos que estuvieron, digamos, conectados a través de Facebook Live. Quería pedir a nuestro hermano Oscar, hermanito Oscar, ¿es posible usted que nos guíe en una oración? Por favor. Buenas noches, hermanos. Sí, por supuesto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos, Señor, en reverencia esta oración. Damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar estas palabras, Señor, sabias de su evangelio, que esperamos, Señor, nos ayude a meditar, reflexionar y a poner por obra este cambio espiritual que usted nos pide, ¿verdad?, a cada uno de sus hijos. Que el propósito, Señor, de cada mensaje sea precisamente acrecentar la fe sobre la base de la obediencia. Y esperamos, Padre Dios, que nos ayude a tener la sabiduría espiritual necesaria para poder llegar, Señor, al nivel que usted espera de cada uno de sus hijos. Rogamos, Señor, que usted nos siga acompañando, que nos libre de todo mal. En especial, Señor, pedimos por aquellos hermanos, hermanas que están pasando por momentos complejos, difíciles. Esperamos, Señor, que usted les bendiga a cada uno de ellos, les cuide, les protege y les libre también de toda necesidad que puedan tener. Pedimos, Señor, por su compañía, por su protección y nuevamente agradecer a usted, Señor, por nuestro hermano César, quien ha sido un fiel expositor de su palabra. Le pedimos humildemente también que lo pueda bendecir a él, a su familia y a todos los hermanos, Señor, que se reúnen allá en la Florida. Gracias, Señor, por la paz y la comunión que tenemos los unos con los otros, por tener, Señor, estos medios que nos ayudan también a crecer, a exhortarnos a través de su palabra. Pedimos que siempre se haga su voluntad a través y por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Oscar, por habernos traído esta oración. Y vamos a pasar con el hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿cuáles han sido las Buen- novedades? Buenas noches a todas y todos. Sí, tuvimos visitas aquí en Facebook. Hilda Mesa, Mayra Sosa Sandoval, Dora Márquez, Susana Treviño, Luis Feliciano, Pilar Puente, Soledad Lorca Martínez, Erinelsa Velázquez, Janet Araya, Bárbara Borruel Calzadilla, Osvaldo Moreno, Isabel Ramos, Arnulfo Cárdenas Tovar, Patti Astorga, Neris Ávila, Arelis Calzadilla Moreno, Joel Lalana Velázquez. Todos ellos estuvieron atentamente escuchando esta tremenda lección que era la continuación del día de ayer que nos trajo el hermano César Morales. Quiero decirles que pueden volver a escucharlo en este mismo canal de Facebook o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Voy a leer algunos mensajes que han dejado aquí, algunos hermanos. Dice, a ver, un momento aquí. Erinelsa Velázquez dice, saludos hermanos, bendiciones de Dios. Osvaldo Moreno dice, hola mis amados hermanos, bendiciones en el Señor. Sus oraciones siempre por mi salud. Oramos por ustedes, amados en el Señor. Gracias, hermano César, por el estudio. Dora Márquez dice, Dios les bendiga siempre. Saludos. Neris Ávila dice, buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Y luego dice Luis Alberto Feliciano Mondaca, muchas gracias hermano por el estudio, bendiciones para todos. Dora Márquez, amén, bendiciones. Arelis Calzadilla Moreno, buenas noches familia en Cristo, que la bendición de nuestro Señor esté sobre todos. Maravilloso mensaje. Luego dice Joel Lalana Velázquez, dice, buenas noches hermanos, que el Señor nos bendiga siempre a todos. Buen mensaje, muchas gracias. Erinelsa Velázquez termina diciendo amén. Tenemos entonces todas esas visitas. Queremos comentarles que pueden ir al canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, PDA, y pueden ahí encontrar más de 930 videos que se han grabado
en esta plataforma en estos más de 3 años y medio, y que todos son de una alta calidad doctrinal, ya como la que ha predicado el hermano ayer y hoy día, y que pueden ser muy edificados oyéndolas, y que pueden suscribirse y dejar sus impresiones, sus mensajes, sus saludos, sus agradecimientos, lo que ustedes quieran. Eso es, hermano Ernest. Gracias, hermano Néstor, por habernos traído entonces las novedades. Voy a leer algunos mensajitos aquí del chat que tenemos aquí en la plataforma. La hermana Marisa de Figueroa dice, amén, manitos en forma de oración. La hermana Vidalia dice, amén, qué buen tema, mis hermanos. Pasemos una feliz noche, bendiciones. Y el hermano Cirilo Palomo, de allá de México, dice que Dios bendiga a todos esta tarde. Saludos al hermano César y de nuevo muchas gracias por el mensaje. Así que están entregados los saludos del hermano Cirilo Paloma a nuestro hermano César Morales aquí en vivo y en directo. Bien. Bueno, pasamos entonces ahora a la sección de comentarios, saludos, agradecimientos al hermano por haber traído este tema en 2 días y que le quedaron ganas de seguir por un tercer día. Así que, claro, sí, sí. Tu sonrisa lo delata, hermano. Eh, entonces, bueno, vuelvo a repetir y a retirar mis agradecimientos por el estudio, porque está muy bien desmenuzado y muy bien explicado por el hermano. ¿Bien? Así que, buenísimo. Dedito arriba, thumb up, por el dedito, ¿cómo se llama? Up, no down. Por el estudio que acaba de presentar en estos días. Hermanos, parece que no hay nada más. Ah, quiero contarles que si ustedes tienen a alguien que tiene ganas de escuchar la palabra de Dios a través de esta plataforma, para que aprenda de las cosas del Señor, cómo Dios espera que nosotros practiquemos, cómo espera que Dios que nosotros eh, prediquemos también, que aprendamos, y cómo espera Dios que nosotros creamos, porque el hecho de creer debería, como consecuencia lógica, tener una consecuencia, otra consecuencia que es justamente el obedecer. Y aquí lo hemos visto nosotros en el estudio. Así que eso es lo que espera Dios de todos nosotros, de todo hombre en general, que todos no solamente creamos en Dios o que le creamos a Dios, sino que como consecuencia entonces también obedezcamos. ¿Bien? Así es, así es. Así que yo creo que todo esto nos deja a nosotros para pensar, para aquellos que nos visitan, para que también Hermana Doris. 21 horas. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí. Que Dios les bendiga. El día de mañana continuamos. Hermana Doris quiere orar. Y hermanita, adelante usted. Hermanito, que como que no escucho, no se escucha bien. ¿Y Sí. ahora me escuchan? Bueno, ustedes yo creo que sí me escuchan. Yo Sí. muy agradecida para con Dios y agradecerle al hermano César por la excelente palabra que nos ha traído, el excelente estudio, la palabra de Dios muy buena, muy edificante, muy buena, pero buen estudio, hermanito. Muchas gracias por ayer y por hoy día. Que Dios lo bendiga, hermano César. Bendiciones para todos. Gracias, hermanita, por su comentario. Hermano Néstor. Sí, de igual manera también quiero agradecer a César por esta excelente lección que ha traído estos días. Y no es novedad, siempre hace un muy buen trabajo. Así que gracias por apoyarnos y por seguir apoyando la obra del Señor en cualquier lugar. Le Eso. aprendí a Néstor. Gracias, hermano Néstor. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, algún saludo, agradecimiento por el hermano? Bueno, lo vamos a dejar invitado al hermano para que venga otra semana más. No sé, ahí vamos ahí el hermano Néstor es el que planifica toda la semana entrante. Invitación, Néstor. Gracias a todos. Así pues. Ya pues, hermanito, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Quedamos hasta aquí. Ya son las 9 de la noche en Chile con 1 minuto. Gracias a cada uno de ustedes por apoyar esta plataforma y están invitados cordialmente para el día de mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas Tengan una noches, linda señora noche. Sandra. Gracias, Buenas hermanos. Buenas noches. Chao, chao. Abel, buenas noches. Dios la bendiga, hermano, todos.